Hola pericos viajeros, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando nosotros decidimos realizar una instalación eléctrica desde cero en un motorhome. También es válido para una casa, pero en este caso lo que nos interesa es conocer qué tipos de cables vamos a tener que utilizar, qué tipos de enchufa o llaves de punto y qué tipo de térmicas e interruptores diferenciales elegir. Hice una serie de cálculos que tengo acá en mi cuaderno y que van a ir apareciendo en pantalla a medida que vamos a ir charlando. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno comienza una instalación eléctrica es qué artefactos van a estar conectados. Por ejemplo, tenemos la heladera, tenemos una computadora, los celulares, la bomba de agua, un ventilador. Bueno, hay una serie de artefactos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al artefacto, ya sea por ejemplo la luminaria, si agarramos una bombita cualquiera, nos fijamos que en el costado da una gran cantidad de datos. Uno de ellos habla de la potencia, siempre es lo que está en watts. En este caso, esta bombita es de 15 watts de potencia. Esa es la potencia, la que tiene la W. Esa potencia nosotros es lo que nos indica cuánto va a consumir. Si nosotros nos fijamos en la etiqueta, por ejemplo, atrás de la heladera, también aparece el consumo, que suele estar alrededor de entre los 120 y los 160 watts, dependiendo de la heladera. El aire acondicionado también especifica el consumo, generalmente en el manual, y así con cualquiera de los artefactos que vamos a tener conectados e instalados en nuestro motorhome. ¿Por qué es importante ese dato? Porque esos watts lo que nos determina es la potencia de consumo. Y haciendo el siguiente cálculo, potencia dividido el voltaje de nuestra instalación, nos va a dar la intensidad que consume. En nuestro caso, el motorhome va a estar todo a 220 volts porque lo vamos a realizar con paneles solares. Entonces, si realizamos el valor de potencia dividido 220 volts, nos va a ir dando los amperes que consume cada artefacto. Para eso hice un cuadro que aparezca en pantalla, por favor, señor director. El director soy yo, así que por favor que aparezca en pantalla. Bueno, vemos el siguiente cuadro en donde tenemos en la primera columna cada uno de los artefactos que nosotros consideramos que vamos a utilizar dentro del motorhome. En la columna del medio leímos la potencia en watts de cada uno de esos artefactos que sacamos de las etiquetas correspondientes. Y en la última columna hicimos esa cuenta. La potencia, por ejemplo, para el secador de pelo, 1800 watts, dividido 220 volts, que es nuestro voltaje, nos da 8,18 amperes. Y así de cada uno de los artefactos. El aire acondicionado son 900 watts, dividido 220 da 4,1 amperes. Y hacia abajo los de menor valor. Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Después de realizar eso, vamos a lo que se recomienda siempre es tener una línea eléctrica específica para luminaria, una línea eléctrica específica para lo que son enchufes o tomas de todos los artefactos, y en el caso de haber artefactos de gran consumo eléctrico, como puede ser un aire acondicionado, o quizás en un hogar, acá no vamos a tener, pero en un hogar se puede usar algo con una resistencia eléctrica, por ejemplo una estufa eléctrica, conviene realizar otra línea eléctrica aparte por separado. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros decidimos colocar una línea eléctrica para luces, una para el aire acondicionado y una para todos los enchufes. Vamos a tener 3 líneas eléctricas totalmente independientes. Todo eso para elevar la seguridad. Y ahora les explico por qué. Desde el punto de vista de las luces, si se fijan, nosotros vamos a poner luces de 7 watts de consumo LED. Como van a ser en total 10 luces de 7 watts, la potencia total de consumo son 70 watts. Y 70 watts dividido 220 nos dan 0,3 amperes. Es un consumo muy pequeño. Si seguimos con los tomas, la suma de todos estos datos nos da en total 25,24 amperes de consumo. ¿Notan la diferencia? Ahora, como consideramos y evaluamos que no siempre vamos a tener conectado el secador de pelo, que es algo esporádico que uno conecta en un momento, entonces esa resta nos da un total de 17 amperes. Pero eso considerando que todos los artefactos estén conectados en simultáneo. Y eso tampoco es verdad, porque, por ejemplo, la heladera no está si bien está conectada todo el tiempo, no está en funcionamiento constante.
La batidora no es algo que lo uses constantemente, la tostadora, la sanguchera. Entonces, ¿qué se hace? De esos 17 amperes que sería el consumo máximo en simultáneo que tenemos nosotros dentro del motorhome, se aplica un factor de simultaneidad. Es un número, por ejemplo 0,708, que lo multiplicas y te dice cuánto es el consumo máximo simultáneo que podés tener. En nuestro caso, los 17 amperes por 0,8 nos dan 13,6 amperes aproximadamente de consumo simultáneo, suponiendo que están todos los artefactos conectados al mismo tiempo. Entonces, por un lado tenemos la luminaria, que tiene 0,3 amperes de consumo si están todas prendidas al mismo tiempo, y lo que son enchufes, sin contar el aire acondicionado, 13,6 amperes en simultáneo. Y después el aire acondicionado da de consumo 4,1 amperes, redondeamos a 5 amperes. Con estos datos de amperes máximos por cada una de las líneas, lo que vamos a decidir son dos cosas. Primero, la sección del cable que vamos a utilizar. Los cables vienen de distintas secciones y esas secciones guardan estrecha relación con el amperaje máximo que resisten antes de comenzar a degradarse o un posible incendio. Por ejemplo, si vemos en el siguiente cuadro, un cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección soporta una corriente máxima de 10 amperes. El de sección 2,5 milímetros cuadrados soporta 15 amperes máximos. El de 4,20, el de 6,25 y así sucesivamente. Por lo tanto, si nosotros dijimos que en la línea de las luces tenemos un consumo de 0,3 amperes, con el cable de 1,5 milímetros cuadrados estamos totalmente cubiertos. Y por el lado de los enchufes, dijimos que en simultáneo tenemos aproximadamente 13 amperes de consumo máximo simultáneo. Por lo tanto, con el cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección estamos muy bien, tenemos hasta 15 máximo. Por lo tanto, tenemos para la línea de enchufes decidido ya que vamos a usar cables de 2,5 amperes, neutro generalmente se usa azul, línea o fase generalmente se usa otro color, que puede ser marrón, rojo, negro. Y para la línea de luminaria, un cable de menor sección, 1,5 milímetros cuadrados, el mismo. Elegimos acá neutro azul y rojo para la línea o fase. Los cables siempre por favor de calidad, porque si compramos cables que están normalizados, son cables que tienen alrededor del mismo grabado, siempre dice normas IRAM, está todo acá el sello de las normas IRAM. Eso quiere decir que son cables que realmente tienen la sección que vos estás pidiendo. Siguiente paso, ya tenemos con el consumo máximo de cada línea, determinamos los cables que vamos a utilizar. Y con los cables que vamos a utilizar, ahora vamos a determinar las térmicas o llaves termomagnéticas. Las térmicas, yo acá ya fui armando esto, el armado de la caja principal, el panel de control eléctrico, lo vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Las térmicas son, por ejemplo, estas llaves que tenemos acá, seguramente las vieron seguido. Estas tres son las térmicas. Estas térmicas también vienen de un amperaje máximo a soportar. La finalidad de la térmica es proteger al cable de un posible sobrecalentamiento. Si hay un exceso de consumo en los cables, la térmica salta y evitaría que se incendie dicho cable. Por lo tanto, el cálculo que se hace es el siguiente. En la línea de luminarias nosotros elegimos cables de 1,5 milímetros cuadrados que soportan una corriente máxima de 10 amperes. Entonces la térmica tiene que ser como máximo 10 amperes. Quiere decir que si llegara un consumo de 10 amperes, la térmica desactiva el circuito instantáneamente. Entonces, si el cable soporta 10 amperes, la térmica tiene que saltar en 10 o antes. Puede ser una térmica de 10, puede ser una térmica de 5, nunca mayor. En la línea de los enchufes nosotros dijimos que tenemos 13,6 amperes de consumo máximo. Y pusimos cables que soportan como máximo 15 amperes. Por lo tanto, la térmica tiene que saltar antes de que yo llegue a esos 15 amperes. Entonces, una térmica de 15 amperes exactos me estaría saltando en el justo momento en el que el cable está trabajando a la máxima intensidad que puede soportar. Entonces, para la línea de luces vamos a usar una térmica de 10 amperes que protege al cable de 10 amperes.
Y para la línea de enchufes vamos a usar una térmica de 15 amperes que protege al cable, que también soporta 15 amperes. Siempre acuérdense de esa regla. Lo que soporta el cable, la térmica tiene que soportar un poquito menos para activarse antes de que el cable pueda sufrir una degradación. La térmica entonces protege al cable. También realiza su acción la térmica ante posibles cortocircuitos. Entonces, ya por ese lado tenemos protegida toda la que es la instalación eléctrica. A continuación, lo que tenemos que decidir es seguir protegiendo esa instalación eléctrica. Para eso, nosotros lo que vamos a utilizar es caño corrugado. Este caño corrugado es un caño que también tiene las normas IRAM. Tiene un aditivo en su plástico de manera que evita que se prenda fuego. Es ignífugo esto. Y de hecho, según norma, hay una determinada cantidad máxima de cables que puedo pasar por adentro del corrugado. No es que por aquí adentro puedo pasar 10 cables. Entonces también hay que tener en cuenta a la hora de hacer el plano eléctrico la distribución, de manera que acá pasen como máximo los cables que soporta dicho caño corrugado, porque tiene que haber una ventilación. Ahora lo que tenemos que decidir es cómo nos protegemos a nosotros, a los usuarios. En nuestras casas lo que tenemos generalmente es una puesta a tierra. ¿Qué es la puesta a tierra? Es un tercer cable que se conecta en cada uno de los circuitos que desemboca en una jabalina, que es un material bien grande que va enterrado, y eso lo que hace es, ante un posible contacto directo de una persona, esa corriente, en vez de pasar por tu cuerpo, se escapa a tierra, digamos, se escapa al planeta. En el caso de un motorhome no podemos poner una puesta a tierra porque nos estamos moviendo constantemente. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger a los usuarios? Colocamos un interruptor diferencial. El interruptor diferencial, que conocido también como disyuntor, es esta tecla que tiene para subir y bajar, y acá, bueno, un tester para ver si está funcionando bien. Lo que hace el interruptor diferencial es, ante un contacto directo de una persona, en un cable, por ejemplo, que está en mal estado y lo tocamos, si justo tocamos la que tiene corriente, en vez de pasar la corriente por nuestro cuerpo, ese interruptor diferencial salta y desconecta todo el circuito. También nos protege cuando, por ejemplo, tocamos algún artefacto eléctrico, como puede ser la heladera, estamos descalzos, y esa heladera llega a estar cargada con electricidad porque hay un cablecito que está tocando a su chasis, a su metal de la cobertura. Lo que hace, en vez de descargarnos a nosotros, el interruptor diferencial también desconecta todo el circuito. Porque ese interruptor diferencial lo que hace es leer constantemente la corriente que pasa y que vuelve. Si vuelve menos, quiere decir que alguien está sufriendo una descarga, que se está perdiendo corriente por algún lado, entonces salta antes de que nos pueda producir algún tipo de electrocución a nosotros. Bueno, entonces ya tenemos calculados los consumos dentro de nuestro motorhome. Con eso designamos los cables, la sección de cada cable que vamos a colocar, las térmicas que vamos a colocar, y decidimos colocar un interruptor diferencial. El interruptor diferencial, siempre que sea de mayor potencia. ¿Qué nos queda ahora por hacer? Es elegir los materiales que vamos a comprar para realizar la instalación eléctrica. Siempre tienen que ser materiales normalizados bajo las normas IRAM, porque eso te certifica que son de buena calidad, que son materiales ignífugos, que tienen, por ejemplo, los cables, la cantidad de filamentos de cobre reales que vos necesitaste por cálculo. Y después las llaves térmicas o el interruptor diferencial también que sean de buena calidad, porque por un lado protegen a la instalación eléctrica y por el otro lado protegen a los usuarios, nos protegen a nosotros. Bueno, espero que les haya servido todo lo que tiene que ver con estos cálculos, que les sea de utilidad, que puedan aplicarlo ustedes, y nos vemos en el próximo video ya realizando la instalación eléctrica. Como verán, empezamos a pasar los caños corrugados, vamos a demostrar cómo se pasan los cables y algo muy importante, cómo realizar la conexión dentro de la caja, en qué orden lo vamos a realizar, por qué una llave térmica y el interruptor diferencial está después y luego hay más térmicas. Todo esto tiene una explicación, por dónde vienen los cables, por dónde salen y en qué orden hacerlo. Todo eso lo vamos a ver en el próximo video. Espero que hasta acá les sirva y nos encontramos en la próxima. Chao. Gracias por estar ahí.